Es una gran alegría contar con tu presencia nuevamente en el programa Adoración en Familia. Hoy estamos haciendo el cierre de esta serie de estudios del libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1. Y el tema de hoy es apasionamiento y amor ciego. Mira qué interesante. Y para hablar sobre eso tenemos dos invitados especiales. Uno de ellos es el pastor Juan Cancino, que es el líder del Ministerio de la Familia de la Unión Ecuatoriana, y el otro es el pastor Benjamín Contreras, que es el líder del Ministerio de la Familia de la Unión Uruguaya. Mucho gusto tener a ustedes con nosotros. Y ya vamos a empezar hablando del culto de la familia, porque siempre empezamos con eso, porque es algo muy importante. Así que, pastor Contreras, ¿qué consejos tienes para la iglesia hoy sobre el culto de la familia? Más que un consejo, pastor, es resaltar un aspecto muy importante del culto en familia. Y es el concepto de la reverencia, el concepto de que Dios es el centro de ese culto. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en el culto de cuando recibimos el sábado, viernes de tarde, y puede haber un pequeño... Y de paso, en los otros cultos de todos los días también se puede... Exactamente, pero me centraba en la idea de la atención que presta Dios a nuestros pedidos, la atención que presta Dios a nuestros agradecimientos, desde un pequeño hasta una persona grande, y creo que Dios se merece toda la reverencia en ese momento, ¿no? Desde el estudio de la Biblia, lo que cantamos, las oraciones, que sea un momento exclusivo dedicado a Dios, que nada nos interrumpa en ese momento. Qué bueno, pastor, un principio muy importante, porque la reverencia que tenemos en el culto todos los días con la familia, vamos a tener en la iglesia, en la casa de Dios. Y ahora ya vamos para el tema de hoy del programa de Adoración en Familia. Pastor Juan, ¿quién está por detrás del noviazgo? ¿Cómo se realiza en esa época? Bueno, en esta época hay poca reflexión para llevar adelante el noviazgo y definitivamente el enemigo está detrás de toda esta trampa. Y no solo ahora, grandes héroes del pasado cayeron por esta trampa. Por ejemplo, Sansón, pastor, él tuvo 3 fracasos emocionales porque se dejó guiar por los meros sentidos. Y hoy muchas personas empiezan el noviazgo no para el matrimonio, sino que para pasar el tiempo y para el placer sensorial solamente. Sí, que es un problema. Sí, por eso de alguna u otra manera tenemos que tomar mucha conciencia de esta decisión, porque con quién me caso es tan determinante para mi vida eterna. Vida eterna. Pastor Contreras, ¿cuál es el criterio para saber hasta dónde ir en el contacto físico durante el noviazgo? Mire, más allá, algo súper importante que tenemos que tener en cuenta es el respetar a la otra persona con la quien estoy. Tanto el varón como la chica deben hacerse respetar. La sierva del Señor en el libro es bien clara. Seres invisibles están atentos a todo lo que nosotros hacemos. Y no deberíamos hacer nada que en la presencia de los ángeles o que podríamos llegar a avergonzar a los ángeles presentes. Y más aún, que quede registrado en el libro de la vida y que a nosotros después nos pueda también generar vergüenza o querer... Claro, la relación íntima, la intimidad sexual es dejada por Dios, es dejada para el matrimonio solamente. Y si todo que me lleve a despertar el deseo por la intimidad sexual está fuera del plan de Dios para el noviazgo, porque es solo para el matrimonio. Claro. Pastor Juan, ¿por qué el noviazgo hasta altas horas de la noche no agrada a Dios? Bueno, de manera particular por 3 razones, pastor. Como hemos visto en el libro, primero porque las horas altas de la noche perjudican la salud. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, así que eso es parte de un cuidado. Luego nos incapacitamos para las labores del día siguiente, es decir, vamos a tener menos prolijidad, neurológicamente no estaremos bien preparados para la toma de decisiones. Y finalmente, pastor, las largas horas de la noche en la oscuridad dan una grande apariencia de mal. Son factores que
para muchas personas de la cultura de hoy dicen, no, a mí no me importa lo que la gente piense, pero desde la perspectiva bíblica somos representantes de Dios aquí Claro, en la tierra. y yo me estoy poniendo en riesgo por el tema de la tentación, por estar ahí a la noche. Sí, nos exponemos. Claro, y Pastor Contreras, ¿viste ya a alguien jugar con los sentimientos de otra persona? ¿Cómo considera Dios eso? Es clarito, muy muy claro. O sea, dice que en el libro y en la guía de estudio lo van a encontrar, está considerado como un crimen. Un crimen, O sea, mira. A tal punto de que si uno se pone a pensar en un crimen, inmediatamente dice jugar con el pensamiento o los sentimientos de alguna persona, es pecado. O sea, no tenemos nosotros ninguna opción al aprovecharnos de los sentimientos de otra persona. Y interesante que el libro dice que no es un pecado, un crimen pequeño. O sea, es algo grande. La sierva del Señor podría haber dicho, sí, es un error, no es bueno, pero habla crimen. Sí. Es un pecado definitivamente. Gracias, pastor. Pastor Juan, ¿por qué Dios prohíbe el noviazgo y casamiento con incrédulos, con personas que no temen a Dios? Sí, a la luz de las Sagradas Escrituras, pastor, esto fue siempre una estrategia del diablo para apartarnos de la verdad. Si no nos apartaba, la mezcla con un incrédulo hacía una mezcla de la verdad y el error. Y perjudica a las siguientes generaciones. Perjudica a las siguientes generaciones, pastor, y esto es algo que tiene que tomarse con suma consideración porque está en riesgo nuestra vida eterna. Y eso habla el texto. Sí, dice, peligro. Usted no puede, sin peligro para su alma, o sea, acatar esta como recomendación. dijiste, hay peligro para el alma. Qué serio eso. Y Pastor Contreras, ¿quién está por detrás de la imaginación de que existiría otra persona ahí más buena, que se adaptaría mejor que mi cónyuge? La cita del Espíritu de Profecía también es bien clara y refiriéndose a la persona, porque en esta cita es impactante cómo Dios le muestra a Ellen White a tal personaje de su época y le dice, Satanás está detrás de cada uno de estos pensamientos que, por así decirlo, susurran. Sí, era un caso real. Ella estaba escribiendo a alguien, a una persona que estaba ahí con este problema. Y ella le dice, se me ha mostrado. O sea, quien le mostraba a ella era Dios. Y dice, o sea, Dios estaba viendo de que esta persona quizás en algún punto estaba dando espacio a Satanás para este tipo de cosas. Que como cristianos nosotros sabemos lo iba a llevar a romper el voto matrimonial, el pacto que hizo con su esposa delante de Dios, ¿no? Ciertamente. Pastor Cancino, ¿ya oíste de personas que se complacen en fantasías no santificadas y fantasías sexuales o románticas que Dios no aprueba? ¿Cuál es el consejo de Dios para ellos? Pastor, el consejo es oportuno, claro y directo. Deténgase, porque el seguirle dando rienda suelta a estos pensamientos los pensamientos sueltos nos llevan a actos y los actos nos llevan a la formación de hábitos y finalmente el conjunto de esto es el carácter. Así que el llamado es intenso, deténgase. Pero ¿qué hacer? Algunas personas dicen, yo no puedo detenerme, yo quedo pensando en eso. No, hay una responsabilidad, nosotros tenemos el privilegio de ser creativos, sin embargo los pensamientos tienen que estar sujetos. No podemos, como dice ese dicho popular, evitar que los pájaros vuelen, pero sí podemos evitar que estos hagan nidos. Así en nuestra cabeza. En la cabeza. Así que tenemos una responsabilidad de sujetar nuestros pensamientos. Gracias, Pastor. Y Pastor Contreras, ¿cuáles son algunas de las características del falso amor que desvía a muchas personas y iglesias y también a familias? En primer lugar, la falsificación desvía mucha gente dentro de nuestra iglesia y en general, ¿no? Pero lo que hace esta falsificación es que uno termine amando al pecador como debe amarlo, pero siendo muy quizás débil con el tema del pecado. Y el amor de Cristo en el corazón de un cristiano, el Espíritu Santo, lo que hace es que uno odie el pecado, rechace el pecado, pero haga lo posible para poder alcanzar al pecador, ¿no? Todos los esfuerzos uno los centra en restaurar a la persona, llevarlo a Cristo, pero sin que él entienda de que el pecado tiene que quedar de lado. Sí, qué bueno, qué bueno. Cómo Dios es equilibrado, los conceptos de Dios son buenos.
Muchas gracias, pastores, por la participación de ustedes. Alegría, pastor. Quiero agradecer también tu participación en el programa Adoración en Familia. Estamos haciendo el cierre de toda una serie a donde estudiamos el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1. Que Dios bendiga tu hogar, tu familia, tu matrimonio. Bendiciones.